¿Qué es narrar? Bienvenidos al módulo 3. En este módulo vamos a aprender todo acerca de la narración. Pero antes recordemos que habíamos visto en el módulo 1 y en el módulo 2. Nosotros ya vimos cómo es el mecanismo para leer y los beneficios que tiene la lectura. Ahora vamos a ver la narración. Para eso empecemos con estas fotografías. ¿Qué ven ustedes ahí? Seguramente ustedes están viendo una cara, ¿no? Los ojos, la nariz, la boca. ¿Qué ven ustedes aquí? Tal vez también están viendo una cara, ven los ojitos, la boca, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tendemos a humanizar muchas cuestiones que no tienen nada de humanos, como esto de aquí. Lo mismo va a ocurrir con las narraciones. Ustedes ya vieron, ya hicieron el test de Heider-Simmel. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Eso tenían que haberlo hecho antes de ver esta grabación. El test de Heider-Simmel es un test que fue hecho en 1944 en la Universidad de Smith y se lo hizo a 34 estudiantes. Lo que quería comprobar este test es que nosotros humanizamos, damos características humanas a lo que está a nuestro alrededor. Si es algo estático, como lo que acabamos de ver, ¿no? Simplemente le damos una característica humana de una carita, ¿no? Con los ojos, la nariz, la boca. Pero si además se mueven, nosotros tendemos a crear historias, como la que habíamos visto cuando ustedes hicieron el test de Heider-Simmel. Había dos triángulos que eran hombres peleando mientras una mujer intentaba escapar. Eso es lo que dijeron algunos de los estudiantes. Otros dijeron que el círculo estaba preocupado, otros que el círculo y el triángulo pequeño eran jóvenes inocentes, otros que el triángulo grande sintió rabia y frustración. Como vemos, estamos atribuyendo a un círculo, un triángulo y un cuadrado características humanas. Y eso es interesante porque es el inicio de la narración. Nosotros siempre vamos a intentar dar un sentido a lo que vemos a nuestro alrededor y al darle un sentido estamos creando una narración. Para ello, nosotros siempre vamos a partir de un principio, algo pasa, ¿no? Un nudo, un problema, y un final que clásicamente se resuelve, ¿sí? Es decir, que aquel problema se resolvió al final, a que, ¿no? Esa búsqueda que tenía el protagonista al final llegó a un fin positivo. Esas son las partes de una narración. Entonces, recordemos que todos nosotros estamos preparados biológicamente para narrar, para explicar el mundo a través de una historia que tiene un principio, un nudo y un final. Esta preparación la podemos ver desde todos los puntos de vista, ¿no? Cada vez que nosotros intentamos explicar algo a nuestro alrededor, intentamos hacerlo mediante una narración. Por eso es importante saber que cuando narramos historias, realmente estamos haciendo algo que han hecho los humanos desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, el saber humano se ha transmitido siempre por historias. Cuando no existía la ciencia como lo tenemos hoy en día, si por ejemplo había una erupción de un volcán, los antiguos humanos lo explicaban mediante una historia, una leyenda, un mito, ¿sí? Por ello, el pensamiento humano se estructura en historias. Cuando los humanos no somos capaces de entender algo a nuestro alrededor científicamente, siempre una historia nos puede salvar para darle una explicación, un sentido a aquello que vemos. Por esa razón tiene una importancia en la evolución de los seres humanos. Los seres humanos contamos historias, así creamos vínculos con las otras personas que nos están oyendo. Creamos una tradición oral, es decir, transmitimos ya nuestro conocimiento de padres a hijos, de hijos a nietos, ¿sí? Y además tiene una influencia en nuestro pensamiento. A través de las historias
puede cambiar la relación de cómo vemos el mundo, y también las historias nos permiten entender mejor nuestros juicios y evaluaciones. Es decir, si siempre nos han transmitido una historia negativa acerca de algo, eso va a tener una influencia en nuestro juicio y evaluación acerca de eso a lo largo de nuestra vida. Como les decía, los relatos son parte del ser humano desde tiempos muy antiguos, ¿no? De hecho, hacia 1400 a.C. existe la epopeya de Gilgamesh, en la que hay una desesperada búsqueda por ser inmortal, ¿no? Es decir, por no tener un fin. Y de hecho, en cierta manera se consigue, porque seguimos hablando de ese texto muchos años después. Además, en estos relatos aparece por primera vez el tema del diluvio universal. El diluvio universal ha sido explicado en muchos textos de diferentes maneras. Es algo que causó una gran conmoción a los humanos de la época y ha sido narrado y vuelto a narrar de diferentes maneras en diferentes relatos. Antes decíamos que leer tiene también una incidencia en cómo vemos el mundo. Por eso la psicología ha estudiado mucho los relatos y en sus estudios ha podido ver que nuestras conversaciones como seres humanos, incluidos cualquier tipo de chismes, ocupan el 65% del tiempo. Es decir, aunque podemos hablar de otras cuestiones, yo que sé, de ciencia, de literatura, en realidad lo que más nos gusta es que nos narren experiencias, nos cuenten qué ha pasado con otros seres humanos. Hay que saber que cuando nosotros contamos una historia, también estamos poniendo en esa historia nuestra visión del mundo. Y al poner nuestra visión del mundo estamos transmitiendo ideas, pensamientos y emociones a quienes nos escuchan. Leer ficción puede hacer que seamos más empáticos con otros, como habíamos visto en el módulo anterior, porque eso nos va a permitir leer las emociones de otros, porque nosotros ya podemos saber, a través de un relato nos han contado cómo se siente una persona en un determinado momento. Y eso nosotros lo podemos llevar a nuestra vida. Veamos algo interesante acerca de eso, acerca de leer las emociones o leer a otras personas. Vamos con este experimento. Miren, esta es Sally y esta es Ann. Sally pone su pelotita en esta canasta. Ann la está mirando. Sally se va del cuarto. Ann la está mirando. Y en cuanto Sally se va, Ann decide poner la pelotita en la caja. Después, Ann se va. Cuando Sally regresa, ¿dónde va a buscar su pelota? ¿En la canasta o en la caja? Si ustedes tienen más de 6 años, la respuesta debería ser en la caja, en la canasta, ¿no? En realidad, la pelota está en la caja, pero para Sally, su realidad es que ella dejó la pelota en la canasta y regresa y la va a buscar en la canasta. Ella no sabe que ha ocurrido esto. Eso es interesante y este es un experimento en el que los niños, como les decía, a partir de los 6 años, responden tranquilamente que lo va a buscar en la canasta porque entienden que hay una realidad que es la realidad para todos y una realidad que puede ser la realidad para un individuo, en este caso Sally. Eso significa que a partir de los 6 años nosotros somos capaces de ponernos, como se dice popularmente, en los zapatos de otro, es decir, en el punto de vista de otra persona, ¿no? Al hacerlo, nosotros lo que estamos haciendo en realidad es siendo empáticos con esa otra persona, poniéndonos en el lugar de esa otra persona, ¿verdad? Vemos aquí la tarea de los ojos, ¿sí? Nosotros, ¿cómo sentimos que está esta persona? Seguramente diremos asustado, ¿no?
pero no diremos celoso, ¿no? Ni con odio, ni arrogante. Es decir, nosotros somos capaces de leer cómo se siente otra persona y a partir de eso, nosotros, si estamos hablando, podemos preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿No? Porque somos empáticos. Estos dos experimentos que acabamos de ver antes tienen que ver con algo que se llama la teoría de la mente, que son las habilidades para atribuir estados mentales, es decir, si está feliz, triste, ¿no? Preocupado, a uno mismo y a los demás, ¿sí? Esta es la teoría de la mente, nos permite explicar, predecir o interpretar la conducta de otras personas y la nuestra propia, ¿sí? Por eso es muy importante. Y esto se afianza, se vuelve mayor con la lectura. Nosotros aquí, si es que tenemos empatía, nosotros podemos entender que esta persona, este niño, no se siente bien, ¿no? Y que hay alguien aquí que le está acusando, ¿sí? Cuando nosotros leemos, nos ponemos en la situación de esos personajes. Por ejemplo, miren esto de aquí. De pronto la bestia horripilante batió las alas levantando un viento hediondo. Subió en el aire y luego se precipitó sobre Ewan, atacándola con el pico y las garras abiertas. Al leer esto, nosotros podemos ponernos en este personaje y sentir qué es que a uno le ataquen con el pico y las garras abiertas, ¿sí? Miremos otro desde aquí. Ángela Vicario era la más bella de las cuatro. Mi madre decía que había nacido como las grandes reinas de la historia, con el cordón umbilical enrollado en el cuello. Pero tenía un aire desamparado y una pobreza de espíritu que le auguraba un porvenir incierto. Yo volví a verla año tras año durante mis vacaciones de Navidad, y cada vez parecía más desvalida en la ventana de su casa, donde se sentaba por la tarde a hacer flores de trapo y a cantar valses de soltera con sus vecinas. ¿Sí? Esto es de Crónica de una muerte anunciada. Aquí vemos quién es Ángela Vicario, cómo se siente Ángela Vicario, cómo es, quién es, ¿sí? Estas dos narraciones nos permiten ejemplificar que en los textos literarios se transmiten muchas emociones, se transmiten muchas características de cómo son los personajes. Y eso nos permite ser más empáticos con esos personajes y a partir de ellos con el resto